y se halla el perímetro de cada figura, ¿cierto? ¿Qué es perímetro, chiquis? Lo que mide ¿Es cierto? la figura. Lo que mide la figura. ¿Quién más? ¿Quién más? La suma de sus lados. El área de los sumados. El área total de sus lados. La suma de longitudes de todos los lados. Exacto. Longitud total de una figura, tomando en cuenta su alrededor. ¿Vale? Esa es la definición matemática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuadrito acá, imagínense lo siguiente. Si esto es un hilo, una cuerda, ¿cierto? Que está amarrada formando esta figura. Si yo suelto esa cuerda, me queda una cuerda así, ¿cierto? Si yo la largo toda, si la suelto, ¿cierto? Entonces, la medida de esta cuerda es lo que se llama perímetro. ¿Por qué? Porque es la longitud de todo lo que necesito para cubrir todo el exterior de una figura, como alrededor, como cercarla. ¿Vale? Eso se define como perímetro. Entonces, fíjense que acá, en estas figuras les dan diferentes. Acá hay un rectángulo, acá hay un triángulo y acá hay, esto también es un cuadrilátero. ¿Vale? Entonces, si me dicen el perímetro, ¿qué significa? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Sumar todos los lados? Exactamente. Entonces, si yo tengo la medida de los lados, simplemente debo sumar. ¿Cómo? Como hemos trabajado estas últimas 2 semanas. Fíjense que si solamente aquí me dan el valor de un lado, ¿cierto? Pero como es un rectángulo, yo sé que este lado mide exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que pongo el mismo número. 4 enteros, 2 quintos. Y lo mismo con el 6 un tercio. La base mide 6 un tercio, entonces el de arriba también mide 6 un tercio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo para sacar el perímetro? Entonces, lo más fácil es, como tenemos 2 lados iguales en cada parte, ¿cierto? Entonces, para no sumar 2 veces lo mismo, pues yo inicialmente multiplico cada uno de esos lados por 2, cuando yo sepa que sean iguales. Esto funciona para los cuadrados o para los rectángulos, ¿vale? Fíjense que para el triángulo ya no funcionaría porque ya me dan la medida de cada uno de los lados, tienen diferente lado. En cambio aquí, como ya tengo un lado y sé que su opuesto mide lo mismo, entonces simplemente multiplico cada lado por 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me daría 4 2 quintos por 2? Profe, Dime. o sea, lo que hice dar a entender que, o sea, por ejemplo, ¿por cuál número era que se multiplicaba? Por 2, porque tienes 2 lados que están iguales, mira. Este lado Pero, es profe, igual sería, a por este. ejemplo, ajá, por ejemplo, sería 2 por 5, 2 por 4. Recuerda que este es Entonces, mixto y por 2. Entonces, ¿cómo se multiplica un mixto por un natural? pues, tocaría era pasarlo como esto, o sea, tiene que pasarse Hay 2 caminos. Uno es pasarlo a fracción ajá, propia, ¿cierto?
Sí, profesor. O el otro simplemente es el número natural se multiplica con el entero y la fracción queda igual. Repito, el número natural sería 2 por 4, 2 quintos. Ujú. Entonces esto es igual a, multiplicas los dos que son enteros, 2 por 4 sería 8 y la fracción queda igual, 2 quintos. Ajá, Profe, ajá. no Dime, me prende la cámara. Es que le estoy haciendo, pero ¿sí? Y el lado de acá es igualito al lado de acá, entonces miden lo mismo. Por eso escribí los mismos números. listo, profe. ¿Sí? ¿Ya me ves? Ay, no. ¿Hasta ahí bien, niñas? Profe, es que mi Dime, Moni. pregunta es, o sea, ese 2 que está ahí es de lo que se multiplica. Ajá, es 2 veces el mismo lado, mira. 2 veces el Hola, profe. 4, 2, ¿Ya me ves? 5. 2 quintos, perdón. ¿Vale? Profe, creo que ya me ves. Es que no sé. Entonces ahí es donde voy. Este 2 me está representando que hay dos lados iguales que miden esto. Entonces, si yo multiplico ese 2 por ese número mixto, me va a dar este resultado. Ya tendría la medida de dos lados que son iguales. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado que tiene su lado igual. Sería 2 por el lado que mide 6, un tercio. Eso me da, ¿cuánto me da eso? 12 un tercio. Perfecto. 12 un tercio. 12 un tercio. ¿Listo? Entonces, como ya tengo estas dos resultado de multiplicar por 2, o sea, el doble, ya puedo sumar estos dos lados para tener el perímetro de la figura. ¿Vale? Si ustedes no quieren hacerlo así, entonces les tocaría hacer lo siguiente. Como son 4 lados, entonces 4, 2 quintos más 6, un tercio, más otra vez 4, 2 quintos, más 6, un tercio. Esta es la otra forma. Dime. Profe, ¿en todos se pueden multiplicar? Si si tienen la misma medida al lado, sí, por 2. ¿Cómo así, profe? Mira, ¿vale? Es un rectángulo que tiene dos lados que están igualitos, por eso multipliqué por 2. Ah, Una duda, ¿cómo así, digamos, 6 en el segundo sería más 2? Es que no entiendo esa parte. ¿El de 6 un tercio? Sí, profe. Mira, eso es lo que mide la base del rectángulo. ¿Sí? No, profe, estoy perdida en esa parte. Pero no entiendo en qué te perdiste. Si en la página, mira, es la base del rectángulo, mide 6 Se un tercio. multiplica igual, Ya lo ¿cierto, escribí. profe? Ya lo Y de escribí. acá se multiplica igual al otro, ¿no? ¿Sí? Es que no entiendo esa parte, profe. Digamos que no se hace el mismo procedimiento que, digamos, es 6 por 2 más 1. Esa pequeña No, es que yo no estoy convirtiendo a fracción todavía, solamente estoy colocando la suma de todos los lados para poder sacar el perímetro. Por eso, pero es que tú ahorita decías algo del 6 y el 2. Esa parte es como que me quedó ahí trabada, ¿me El entiendes? 6 y el 2, no, es que fíjate, miren esto, voy a cambiarles el color. Fíjate que este número es igual a este número, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué lo sumo dos veces si sé que lo puedo multiplicar por 2 y ya tengo el resultado de esa suma dos veces? Que es este 8. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Los demás? ¿Sí se entendió ese por 2 o no? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, Dime, Tallis.
Profe, es que lo único que veo que cambia en la primera que tú hiciste, en la que toca multiplicar por, la única que veo que cambia es el número entero, profe. Sí, sí, ¿Eso porque es lo estamos único que cambia? multiplicando enteros. Ajá, sí, Eso es lo único que cambia, ¿cierto? Ajá, El resto, el sí. número y el denominador sigue siendo igual. sí, ajá. Ah, ya. ¿Hasta ahí se entendió, niños? Sí, profe, pero Mari, como dice, uy, hay un micrófono ahí, feísimo. Profe, o sea que digamos 4 enteros, 2 quintos y dos fracciones iguales, ¿solo se multiplica el 5? O sea, los denominadores. No. No, mira, solamente multipliqué el entero. 2 por 4, 8. La fracción quedó igualita. 2 quintos, mira. Ah, ok, y lo único que cambiaría es el entero. Ajá. Ah, gracias. Profe, ¿y ese no va a ser el resultado del primero? No, tenemos que ahora sumar estas dos fracciones para poder encontrar el perímetro. Profe, una pregunta. Dime. Diga, ¿esa también la tenemos que hacer gráficamente? No, esta sí ya la hacemos numéricamente nada más. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, listo. Como ya tengo la medida del doble de cada uno de los lados, pues solamente sumando estos dos. O sea, que si yo sumo estos dos que están aquí arribita, es lo mismo que sumar a estos 4. A eso es lo que quiero llegar. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo los voy a sumar? Como ya sabemos sumar, ¿cierto? Entonces, como los dos son mixtos, vamos a convertirlos en fracción. ¿Para qué? Para poder sumar, como sabemos sumar, como fracciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría el primero convertido en fracción? Quedaría 42 quintos. 42 quintos. Entonces, el primero que es, voy a escribirlos acá para que quede más claro. Entonces, la primera fracción me daba 8, ¿cierto? 8 enteros, y en fracción, ¿cuánto me daba? 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos, ¿cierto? 2 quintos, más la otra, ¿cuánto me daba? 12 enteros 1/3. y 1/3. Listo. Entonces, ahora, para seguir con la suma y encontrar el perímetro, entonces voy a convertirlos a fracción. Entonces, para que sería 8 por 5, 40 más 2, 42. ¿Cierto? 42 quintos. Hay 2 quintos. Ajá, más 37 tercios. 12 por 3, 36, más 1, 37 tercios. Listo. ¿Ahora qué hago? Son de diferente denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Sacas el MSM. MCM, perfecto, de 5 y de 3. De 5 y 3. Listo. Entonces, empiezo por Tercera. la Tercera, tercera, ¿cierto? tercera. Porque mitad no tiene. Entonces, tercera, 5 no tiene, entonces bajo el 5 y 3 sí es 1. ¿Sigo con cuál? Con la quinta Quinta. y 1. Quinta. Entonces, 3 por 5, 1. 15. 15. Entonces, 15. MCM es 15, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hago? Dividir los denominadores por el resultado que dio. Exacto. Entonces, acá pongo 15, acá pongo 15, ¿cierto? Y 42. 15 dividido 5, ¿cuánto da? 3. 3. Este dividido. Y eso da 3, entonces multiplico por 3. Por 3. 126. Eso da 126. Perfecto, muy bien. Ahora, 15 dividido 3. 5. 5. Entonces multiplico el de arriba por 5. 37 por 5, entonces 5 por 7, 35. 185. 185. Llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. 185. Listo, ¿y ahora qué hago? Ahora sumas. Le sumas, es el mismo en el denominador. Y sumo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso?
6 más 5 da 11, llevo una. 2 más 8 da 10 y una lleva 311. 11. 311. Ajá, llevo una, 311. Listo, perfecto. ¿Esto se puede simplificar? No, no se puede. ¿Por qué? No, porque hay un número. El de arriba es Digo, primo. Puede pasar a mixto. Exacto, entonces pasémoslo a mixto. ¿Cómo pasamos a mixto? Dividiendo 31. 311 en... Eso, 311 en 15. Exacto, entonces 311 dividido 15, ¿cuánto me da? Entonces 15 en 31. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 31? 2. 2, ¿cierto? Entonces, Entonces 2 por 15 da 30, a 31, 1, ¿cierto? ¿Cierto? Y bajo el 1. ¿15 cabe en 11? No. Entonces pongo un 0. 0. da 20. Y acá pongo un 0 también. ¿Cuántas veces cabe? Entonces ya sé que el entero va a ser 20. ¿Cierto? ¿Y cuántas sobraron? 11. Sin poner este 0 que está aquí. Entonces sobraron 11. 11 quinceavos. Ese sería el perímetro en centímetros. Sería el perímetro de el rectángulo. Perímetro. ¿Listo? Profe, y digamos, no se puede, digamos, pasar el 8 enteros, 2 quintos a fracción normal y ahí sí sumarlas y todo eso. Es que eso fue lo que hice, Juanita. Mira, las pasé a fracción normal y las sumé. Ah, ok. Sí, ya. ¿Listo? ¿Se entendió qué es lo que hay que hacer para hallar los perímetros? Sí. ¿Seguros? En el 2 es hacer lo mismo, pero fíjense que aquí ya les dan los valores de cada lado, entonces solamente es sumarlos. En el tercero, igualito al primero, tienen el valor de un lado, el valor del otro lado, pero tienen el de frente es igualito y el de abajito también es igualito. Entonces, pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden multiplicar por 2 cada fracción o simplemente sumar las 4 fracciones y ya. ¿Vale? Entonces hagamos ese puntico mientras se acaba la clase, esta primera sesión. ¿Vale? Profe, el 2 y el 3 lo hacemos, ¿cierto? Ajá. Ok. Está fácil. El 2 se demoran un minuto porque el ¿Profe? 2 está muy fácil. Dime. Profesor, Dime. ¿es toda la página donde se hace, ¿cierto? Ajá. Ah, La estamos resolviendo casi toda aquí en clase, si no es que es toda. ¿Vale? En el tercer punto, cuando vayan a sacar el doble, multiplican solamente el numerador. Espérame, el numerador, solo multiplicas el numerador y el denominador queda igual. ¿Listo? Dime, Andresito, ahora sí. ¿Por qué es eso? ¿Se tienen que sumar todos los de arriba? ¿Todos los de arriba? Todas las O sea, fracciones. el 3, el 4 Todas las y el fracciones. sí. ¿No? Todas las fracciones. ¿Cómo se suman las fracciones? Como acabamos de hacerlo en el ejercicio anterior. ¿Vale? Dime, Eduardo. Del 4 al 7 son situaciones. Situaciones. ¿Qué significan situaciones? O sea, problemas que tenemos en general, que pueden presentarse. Entonces, la clave para resolver esos problemitas es leer muy bien para identificar qué tengo que hacer. Entonces, mira, aquí dice, ¿cuánto más es este número que este número? Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿cuánto más es 1700 a 1200? ¿Cuánto más? Pues 500. Exacto, ¿cierto? Profe, pero en Profe, cuarto una pregunta. denominador hay que sacarle ese MCM, ¿verdad? Claro.
porque son de Una diferente. pregunta. Dime. Pero, profe, cuando tú le ¿Hay sacas más de puntos se me del queda el número 7? re ¿Hay grande. más puntos del 7, No. profe? En el quinto dice, la marca de un salto largo en los Juegos Nacionales era, el era que es pasado, ¿cierto? Este numerito, un número, y fue superada. ¿Qué es superar? Superar. Superar. Aquí está la meta o el récord y la otra persona lo superó. ¿Cierto? Lo superó esta cantidad. Profe, O sea, de aquí a acá hay esa cantidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la nueva marca? Si esta era la anterior y este pedacito fue lo que la superó. Entonces están preguntando este punto, ¿cuál sería ahora? De la carrera. Ah, mira, es un salto, ni siquiera una carrera, un salto. Entonces una persona saltó esta cantidad, luego la otra saltó hasta acá. Están preguntando cuánto saltó, cuando si nos dan aquí lo que había y cuánto recorrió de más. Fíjense que yo les doy tips para que lo piensen. No les estoy dando respuestas porque yo confío en su capacidad y no los voy a insultar. Ustedes pueden resolver cualquier cosa que se proponga. Solo lean muy bien e imagínense. El sexto. ¿Qué número se debe añadir? Añadir a un número para que sea igual a la suma de estos dos. Entonces me dan una suma, de esta suma obtengo un resultado y me preguntan qué debo añadir a este número para que al hacer esa añadidura, añadir es sumar, recuerden, me dé lo mismo que me dio acá. Profe, tengo una duda con el 3. Ajá, dime cuál es la duda con el TAMENTE. Un automóvil tiene una cantidad, que es este numerito, de galones de gasolina. Se le agregan otra cantidad. Y me dicen que la capacidad del tanque, o sea, el máximo, lo que le cabe al tanque de gasolina es este numerito. Entonces la pregunta es ¿cuánto debe agregarse para llenar el tanque completamente? Entonces tenía una cantidad, yo fui a la estación de gasolina, le puse otro poquito, pero aún me falta para llenar el tanque. La pregunta es ¿cuánto me falta para llenar el tanque? Si el tanque tiene un total de esto. ¿Vale? Entonces fíjense cómo yo lo leí. Analícenlo bien. Escuchen, léanlo ustedes. Si no, pues se repite en este vídeo. Ustedes pueden, niños. Yo no gano nada con darles las respuestas. Porque yo ya me lo sé. Aquí los que quieren aprender son ustedes. Dime, Dani. Ya, ¿puedes mirar el chat, por favor? Es que quedé con esa duda. Claro que sí.